¿Cómo están? Hola, Hola, profe, profe. ¿cómo está? Oye, llegó el Aldo, así que vamos a hacer una fiesta. Nos vino a visitar Aldo, así que, Qué pesado el profe, qué pesado, sí. ¿Ya? Eso, mm, ¿Ya? ¿Cómo Gusto en están? saludarlo también, profesor. Querido, querido. ¿Ya? ¿Se acuerdan de mis tallas antiguas ahora, no? Hay una clásica mía. ¿Cómo era la clásica mía, chiquillos? Ponen la tetera que llegaron visitas, ¿se acuerdan? Esa era muy buena. ¿Ya? Oye, qué lindo verles hablando en serio, queridos chiquillos. Eh, Hoy va a ser la clase desordenadísima porque va a ser una clase que va a ser desde la historia. Hemos visto estas 2 semanas cuáles son los componentes de las competencias, ¿o no? Hicimos una aproximación teórica a través del diagnóstico, que para los que no lo han hecho, aún está abierto, ¿no es cierto? Y, chiquillos, mañana les sugiero a los 22 que ya han hecho el diagnóstico formativo, que lo revisen porque se van a encontrar un mensaje mío con todo retroalimentado. Estoy en eso. ¿Ya, chiquillos, chiquillos? ¿Mm? Profe. profe, Querido, Margarito dime. primero. Hola, querido Javier. Dime, Gerardo. Sí, la semana pasada no pude estar, o sea, me tuve que retirar, pero es correspondiente al control formativo de la semana anterior, ¿cierto? Sí, claro. Ah, ya, y en base a Eso eso sí. tenemos que hacer una nueva actividad, como que me perdí. No, no, era básicamente que lo revisen porque ahora, hoy día voy a dar el puntapié inicial a otra cosa. Ya, Primero vamos a hablar 35 minutos de historia. Vamos a ver de perfecto. dónde nacen las competencias en Chile. Y posteriormente a eso, queridos chiquillos, esto es como cuando ¿se acuerdan que yo hacía cosas medias desordenadas en estado del arte? Bueno, hoy día vamos a hacer eso. Y lo otro, mis queridos colegas, ya, en la segunda parte vamos a dar el puntapié inicial a nuestra primera actividad formativa, que es justamente crear tipos de competencias de distinto tipo, general, procedimental, cognitiva, con ejemplos, ¿ya? A través de una infografía, que puede ser un simple PowerPoint, ¿ya? Pero vamos a seguir haciendo este ejercicio, ¿ya? Pero lo vamos a hacer ahora en la segunda parte de la clase, ¿ya? Oye, les quiero hacer una pregunta, chicos. Eh, en la tradición francesa, l'école normale y el liceo como formador, ¿ya? Fueron la base del surgimiento de la formación por competencias en Chile a finales del siglo XIX, con las primeras misiones francesas y alemanas. Entonces, hay que decir de que las primeras nociones de competencias que nosotros tenemos en Chile vienen ligadas al sector productivo y a principios básicos de destrezas fundamentales que se querían aplicar a nuestros estudiantes para que sirvieran al mundo laboral, ¿ya? Y ese principio está plasmado en la política escolar chilena, partió al revés. ¿Mm? Javier, cuéntame, ¿qué te pasó? Aprovecha ahora, querido. Yo encantado de atenderte, no hay ningún problema. Ah, ya, profesor, muchas gracias. Disculpe que ahora me tengo que retirar, pero tiene que ver con cómo me integro, porque he estado Ah, casi un mes encantado, fuera de querido. clase, ¿sí? No te preocupes, Entonces, yo... sé que hay un formativo que no he podido hacer. Sí, Tengo hartas tranquilo, lecturas pendientes, pero estoy recién integrándome al magíster. tú no te preocupes. ¿Me cuentas por interno? Yo te ayudo. Te voy Perfecto. informando de todo, Javier, tranquilo, como siempre. Muchísimas ¿Ya? gracias, profesor. Muchas No, un gracias. abrazo, tranquilo, todo bien. ¿Mm? Eh, Todo tiene solución. Oye, estaba leyendo los controles formativos, la redacción de competencias, y eso estoy corrigiendo con sugerencias. Así que por eso les digo que de aquí a mañana lo revisen bien. Pues están bastante buenas, ¿ah? Para hacer el primer ejercicio, ¿se acuerdan? Ahora, también planteamos cuáles eran los componentes de una competencia. Dijimos en primer lugar que las competencias no es un modelo pedagógico propiamente tal, como dice Sergio Tobón, ¿no es cierto? Sino que es una forma de movilizar ya distintos saberes, ya, para la formación integral, ya, es decir, saberes de tipo cognitivo, procedimientos
y actitudes. ¿Y de qué se componían las competencias? ¿Se acuerdan, chiquillos? Se componían de un objetivo, ¿ya? Un producto y un contexto. ¿De acuerdo? Era eso, así lo habíamos empezado a ver. Pero yo ahora, a continuación, me voy a tomar un minutito acá y me voy a tomar ciertas licencias y les voy a contar que básicamente cuando las competencias empiezan a llegar a la formación superior. En el siglo XIX, en Chile, en Santiago, se creó la Escuela de Artes y Oficios. Hoy se conoce como Universidad de Santiago. Ahí hay un primer ejercicio en Chile, en el siglo XIX, de formación por competencias para determinadas cuestiones técnicas, ocupaciones o labores. ¿Ya? Es muy bonita la historia de las competencias en Chile, y ahí hay una influencia francesa básicamente, ¿ya? Y posteriormente alemana, que es fundamental. Ahora, ¿quién toma todo esto, ¿ya? Y lo toma posteriormente y crea una política, porque se da cuenta que es la única forma de construir un Estado en Chile, ¿ya? Es don Pedro Aguirre Cerda cuando crea el Estado docente, que es lo primero que vamos a ver hoy día, ¿ya? Y posteriormente, miren lo que les tengo acá, se los voy a mostrar así. Creo que de repente hacer estos altos para poder saber los datos, factografía de los temas, es muy interesante para ustedes, chiquillos. Se los voy a dejar también como regalito adicional para que lo tengan, ¿ya? Les puede servir a ustedes. ¿Cuándo se empieza a sistematizar definitivamente? A partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva, es decir, desde 1964 en adelante, ¿ya? ¿Qué ocurre en la parte final del gobierno de Jorge Alessandri y el gobierno de Eduardo Frei? Dato freak. Había un problema. La educación técnico-profesional para personas adultas que no necesariamente podían entrar a las universidades porque el acceso era muy restringido y los liceos técnicos profesionales eran muy restringidos, la oferta de matrícula, había que crear nuevas instituciones del Estado para dar cobertura a la formación por competencias en distintas técnicas y profesiones. Y lo crea, bueno, esta fue idea de Jorge Alessandri, pero el terremoto del 60, don Jorge lo dejó sin posibilidad de hacer nada en Chile, pues, chiquillos, si fue el terremoto más grande de la historia. Y su gobierno se lo consumió eso, reconstruir el país. Y Eduardo Frei Montalva, con la idea que traía, chiquillos, con la idea que traía en este aspecto de formar por competencias desde el Estado, pero para las personas adultas ya en educación superior, y que no fueran necesariamente las universidades, se le ocurre fundar el Instituto Nacional de Capacitación Profesional. ¿Lo conocen ustedes o no? ¿Qué significa Instituto Nacional de Capacitación Profesional? La sigla, si yo la junto, el acróstico, ¿cuál sería? INACAP. El INACAP, pues chiquillos. ¿Ah? Y en Antofagasta había una familia italiana que eran expertos en formación técnica para secretariado y para idiomas. La familia Corcione, una familia italiana. Y crea la Academia de Idiomas y Estudios Profesionales. Hoy en día conocido, busquen, ¿qué acabo de decir? Ayer. Academia, el AYEP, pues chiquillos. Y la Iglesia Católica no quiso ser menos, queridos y queridos colegas. No quiso ser menos, queridos y queridos colegas. Y la Iglesia, el arzobispo Luis Larraín, en Santiago, que era el gran canciller de la Universidad Católica, ¿qué es lo que hace? Crea el Departamento Universitario Obrero Campesino. ¿Qué siglas son esas? DUOC. Ah, ahí está la prehistoria chilena del Estado docente en relación a la formación por competencias, saltando a la educación superior. La otra universidad que tenía la vanguardia al respecto era una universidad privada que la había creado un empresario con su plata, la había dejado. Cuando él murió, este hombre tenía tanta plata, chiquillos, y él tenía muy escasa educación, muy escasa. Pero él dejó todo su dinero para que se creara una escuela técnica que favoreciera a niños y niñas, a mujeres y a hombres, para
que comprendieran los oficios y fueran competentes, y lo dice en su testamento. Este señor se llama Federico Santamaría. Ahora les voy a contar un dato de la causa, que no sé, Chester, querido, bienvenido a la clase. Te cuento, Chester, de que dejó Gracias, tanta profe. plata. Disculpe. No, querido, encantado. Dejó tanta plata, Federico Santamaría, que el fideicomiso de la plata que él dejó para la creación de la Escuela de Arte y Oficio, hoy Universidad Técnica Federico Santamaría, la plata está todavía, convertida a moneda actual. O sea, gana más plata que un profesor de una asignatura de magíster en la Universidad del Alba. O sea, imagínense, así de cantidad de plata. Chiquillos, en serio. No, increíble, chicos. Él dejó todo su dinero y era tanto que era el equivalente a 3 veces el Producto Interno Bruto del país. O sea, el compadre tuvo que cerrar el banco porque ya no cabía más plata. A ese nivel. Disculpe, profesor, ¿y a qué se dedicaba don Federico? Era Si no empresario tenía estudio. naviero, era armador y tenía un talento único para los negocios, chiquillos. O sea, era Armador, trabajaba en los barcos. sí, armador. Chicos, nosotros tuvimos, y era comerciante y armador, y tenía múltiples inversiones. De hecho, trajo la bolsa y empezó a hacer especulación con paquetes accionarios, cosa que a finales después de la guerra del Pacífico recién eso partió en Chile. Ah, ahora, otro dato curioso. La primera bolsa de valores que hubo en América, aparte de la norteamericana, fue la chilena, en Valparaíso. Y bueno, algo bonito que pasó, pues ustedes saben que la bolsa de valores cerró hace 5 años. La pandemia eliminó la bolsa de valores más antigua del mundo en Valparaíso. Pero el edificio, chiquillo, todavía está con sus pizarras, con Sí. todo, ¿ya? Y les cuento que es ahora la Universidad Técnica Federico Santa María la compró, la bolsa, chicos, que es Monumento Nacional, y es la Dirección de Cultura, de Extensión Cultural de la Universidad Técnica Federico Santa María. Qué lindo, chiquillos. Gerardo. Sí, efectivamente, qué bueno que lo dice el profe, porque justamente yo vivo acá en Viña, entonces, y trabajé mucho tiempo en Valparaíso, entonces cada vez que podía pasar por ahí. Y es precioso el edificio, nada que decir. Y de hecho, como usted bien dice, el año 2020 se cerró, pero también tenían que tener un mínimo de empresas accionistas trabajando ahí. Claro, po, Y tenía 4, llegó a estar con tenía 4 al 4. final y era inviable. Enviable. Tuvo 11.000 en un momento Sí, y terminó con 4. pero terminó con 4. No, si los que pueden viajar a Valparaíso, véanla, súper, Véanla, es precioso en la calle muy Prat. bonita. Eso, En profe. serio. No, maravilloso. Ahora, perdón por lo desordenado, chicos, pero a mí me mueve el contarles cosas bonitas, porque, chiquillos, en serio que así parten las competencias en Chile, la pedagogía de las competencias. Ahora, chicos, yo les hablé ahí de la parte simpática del asunto, cómo llega a nosotros, ¿no es cierto?, en educación superior. Pero todo el correlato es escolar. Tiene que ver con la educación técnico-profesional y tiene que ver con los colegios. Y eso lo vamos a ver ahora, a continuación. Pero el que dio el puntapié inicial, y fue por una cosa que es tremenda, fue nada más y nada menos que don Pedro Aguirre Cerda. ¿Y por qué? Les voy a contar un poco de don Pedro, no era algo casual. Don Pedro, ¿qué profesión tenía el presidente Aguirre Cerda? Profesor, Era profe, pues chiquillos. Hoy en Profe. día él sería profesor de lenguaje y comunicación. ¿De quién fue mecenas e íntimo amigo y le ayudó a sacar adelante su obra literaria, don Pedro? Y después ella fue su gran consejera educacional. Morín, dilo. El micrófono es tuyo, Morín, por favor. Hola, Gabriela Mistral. Pero por supuesto, música para mis oídos, querida Morín. Gusto en saludarle, querida profesora. Igual. Ahora, les cuento una cosa, chiquillos. Gabriela Mistral, don Pedro, aparte de ser político, bueno, estudió Derecho también y fue normalista, ¿ya? Pero estudió Pedagogía en castellano, ¿ya? Y don Pedro trabajaba en el Liceo Estepé
y estaba súper impactado con las pocas perspectivas que tenían los niños de aprender algo al salir. El que lo acompañó en eso y siempre lo discutió con él fue un caballero con el cual, si bien eran del mismo partido, era como si fuera del partido más opuesto del mundo y si estaban en el mismo partido. Que era un señor serenense de 1,60 m, morenito, que hablaba con la lengua muy cortita y que era muy enfático en las cosas que decía. Ese caballero se llamaba Gabriel González Videla, que también fue radical y fue presidente, posterior a él. ¿Ya? Eh, y fíjense que de los radicales, de las preocupaciones que tuvieron sus gobiernos, era básicamente eso. Pero don Pedro Aguirre Cerda instaló un concepto único y a partir de ese concepto fue que nosotros empezamos a crecer. Y les cuento por qué. A ver, Carlos Ibáñez, que es un caso único en la historia de Chile, primero fue dictador y posteriormente fue elegido democráticamente con una mayoría asombrosa cuando fue elegido del 52 al 58, que le fue muy bien, ¿ya? Carlos Ibáñez cayó su gobierno no por la resistencia popular a la dictadura, fue básicamente por la crisis del 29, que se lo llevó todo por delante. Y el país más afectado del mundo fue Chile. No Estados Unidos, Chile, en serio. Si nosotros dicen que somos un país aislado, eso es discutible. Eh, nosotros no nos vamos con chicas y sentámonos orgullosos, chiquillos. Tenemos los terremotos más grandes de la historia, tenemos las peores, las crisis económicas mundiales casi matan a este país, ¿ya? Y la cosa fue la siguiente, chiquillos. La reconstrucción económica del país se demoró 15 años. Pero ¿quién le dio el palo al gato para reconstruir el país? Fue este caballero llamado don Pedro Aguirre Cerda con el Frente Popular cuando llegó al poder. Porque él propuso una cosa, chiquillos, que se llama el estado de compromiso, y el estado docente, y el estado social o benefactor. ¿Y cómo lo hizo, chiquillos? ¿Qué es el estado de compromiso? ¿Ya? Claro, uno escuchaba Frente Popular, así que uno piensa que llegaron todos los partidos de izquierda y que este iba a ser la revolución. No, don Pedro dijo lo siguiente: si queremos repartir la riqueza, primero tenemos que crearla. Clarito. Y dijo, y vamos a hacer una alianza con los empresarios privados y los vamos a proteger. Y vamos a crear un mega ministerio para la industrialización del país llamado Corporación de Fomento de la Producción. Y empresas públicas y empresas privadas van a trabajar juntas, bajo un esquema de protección, ¿ya? Y el país va a empezar a producir para evitar importar. Si nosotros fabricamos cosas acá adentro, con mano de obra calificada, no vamos a tener que comprarlas afuera y vamos a activar la economía. Ese es un principio keynesiano de la economía. ¿Estamos de acuerdo? Keynes hizo lo mismo con Estados Unidos para sacarlo adelante de la crisis del 29. Pero la novedad aquí en Chile es que aquí fue una alianza público-privada permanente que se llamó Estado de Compromiso. Entonces, eso de aplicar aranceles que está haciendo Donald Trump, se le ocurrió, aquí lo hacía para otras cosas, para proteger la industria nacional y la empresa privada nacional, y crear superempresas que pudieran empujar a las empresas privadas, que son las grandes empresas públicas, como la ENAP, la Empresa Nacional de Petróleo, que era de la Corfo, un super ferrocarriles del Estado, que era increíblemente grande, Correos, la empresa portuaria de Chile, solo por nombrarles alguna, la Compañía de Aceros del Pacífico, la CAP, ¿ya? Y muchas otras más, todas las empresas eléctricas para sacar adelante al país y las refinerías de petróleo, era para eso, para entregarle insumos al desarrollo de las industrias públicas y privadas. Pero había un problema, pues, chiquillos. Había que tener mujeres y hombres calificados para llevar a cabo esa tarea. Entonces había que crear un estado docente. Esto iba de maravillas, chiquillos, pero Claudia querida, Sofía querida, Alicia querida, Pía querida, Marjorie querida, a don Pedro se le ocurrió enfermarse de tuberculosis cuando todavía no se inventaban los antibióticos. Y se fue todo a la punta del cerro. Pero, chicos, la Corfo es un legado que, chiquillos, impulsó y recuperó al país en los siguientes 40 años junto con ese estado docente. Pero, ¿qué les parece mejor, queridas y queridos colegas, si vemos el discurso fundante del estado docente? Demos un segundito. ¿Ya?
Lo voy a poner acá, chiquillos. Denme un segundo. Espérenme un segundo. Me equivoqué. Espérenme un segundito. Me equivoqué. Denme un segundito. No le puse el sonido. Denme acá. Optimizar sonido y optimizar video. Ahí sí, para que lo puedan ver y escuchar bien. Y en ello incluyo deliberadamente a la mujer, que no tenga obligaciones maternales que cumplir. La mujer debe ser incorporada a la vida nacional activa y gozar de todos los derechos civiles y políticos del hombre. Oye, es un discurso súper actual. Tiene 80 años este discurso, chiquillo. 84, perdón. Y es como si hubiera sido leído ayer. Ahora, don Pedro, igual que Ibáñez, era súper pragmático. Y datos freak de don Pedro. Don Pedro decía, oye, necesitamos que nos preste plata a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿sabes lo que hacía? No tenían plata. Si Estados Unidos estaba quebradísimo, más encima de la Segunda Guerra Mundial en ciernes. ¿Qué es lo que hacía Estados Unidos? Nos rebajaba los aranceles. O, por ejemplo, prestaba capitales semillas. Pero al mismo tiempo, tanto Pedro Aguirre Cerda tenía una alianza y mucha simpatía y no la disimulaba con Alemania, con el Tercer Reich, ¿ya? Entonces le llegaban fondos de por ahí también, de Italia, también de industrialización italiana, y los soviéticos querían hacer buenas migas con nosotros. ¿Y qué pasaba, chicos? Dato freak. Hubo un señor que después fue ministro de varios gobiernos de educación. Este caballero era un profesor de historia y filósofo, ¿ya? Que después fue parte de la democracia cristiana. Era falangista este caballero. Se llamaba Juan Gómez Millas. Muy conocido, don Juan Gómez. Pero fue asesor, al igual que Gabriela Mistral, y amigo del presidente Aguirre Cerda. Eduardo Frei también fue un aliado en su momento. Era un partido chiquitito en aquel momento, lo que después sería la democracia cristiana. Y de repente entraba con papeles a la oficina de don Pedro y le decía, oiga, ¿sabe qué, don Pedro? Los soviéticos tienen maquinaria para los liceos industriales y es súper buena y quieren hacernos una donación de unas muestras, mandarlas de regalo. Don Pedro miraba a Juan Gómez Millas y le decía, que las manden nomás, pero que no sean de color rojo, le decía, ¿ya? Violita, ¿ya?
porque si son de color rojo y vienen con la olla y el martillo, vamos a tener problemas con nuestros otros socios, ¿no? Don Pedro y Juan Antonio Ríos, chiquillos, 10 días antes que se acabara la guerra de la Segunda Guerra Mundial, dijeron ya, le vamos a quedar la guerra por presión de Estados Unidos y la Unión Soviética, le vamos a quedar la guerra a Alemania. Pero era súper pragmático. Años después, nuevamente, Juan Gómez Millas, que le encantaba la maquinaria soviética, porque los soviéticos hacían donaciones, no teníamos relaciones diplomáticas, pero los soviéticos cada cierto tiempo mandaban paquetitos de regalos con maquinaria para los liceos técnicos profesionales que ocupaban ellos allá. Nuevamente, va, pero ahora como ministro de Ibáñez, ¿no? Mi general, los soviéticos nos quieren mandar regalitos como los que nos mandaban durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. Y se han fijado que todos los militares que han llegado al poder tienen esa voz como cacofónica. Y decía, dígame usted, le decía, como de otro caso. No, todos, en serio, vean a Franco en España. ¿Cómo habla Franco? También. Igual, no sé, que una cosa, pero bueno. El único que he visto así, entre dictadores, así, era Videla, el único así como que tenía la voz así como, pero en realidad todos así como de acá nasales, así. Bueno, le decía, ¿y cómo es la cosa? Le decía, eh, sí, nos van a mandar maquinaria industrial para las universidades y para los liceos técnicos profesionales. Sí, es cierto, Aldo, como que les cuesta. Y de repente, problemas con las cuerdas vocales, claro. Y de repente llega y le dice, ¿qué le dijo don Pedro a usted en aquel momento, mi socio don Pedro Aguirre Cerda? Que si venían de color rojo los pintáramos azulitos. Ya, pues, haga lo mismo, le decía. ¿Ya? Y la cosa, chicos, es que, por ejemplo, gracias a eso se produjo en Chile y a maquinaria norteamericana y maquinaria de desecho de Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania intercambiaba maquinaria por porotos para combatir el hambre en los dos frentes, en el occidental y en el oriental. Y nos mandaban maquinaria a cambio de porotos. No estoy leseando, chicos, esto en serio, fue tremendo. Y Chile les enviaba porotos, barcos con porotos. Eh, y bueno, la cosa era de que llegan también, producto de la Guerra Civil Española, Pablo Neruda trae un barco a Chile, el Winnipeg, donde salva cientos de vidas de niños y de refugiados que llegan a Valparaíso. Y entre ellos venían muchas profesoras y profesores especializados en educación técnico profesional. Díganme ustedes. Y todo eso, chicos, a través de eso se fue creando la infraestructura para que existieran los primeros liceos técnicos profesionales con máquinas herramientas, por ejemplo, con matricería. Y un grupo de españoles, claro, pues la compañía sudamericana de vapores traía esos containers con máquinas, containers con máquinas y por otro, es cierto eso, chiquillos. Eh, Chiquillos, Alemania, en un momento determinado, las dos Alemanias, la que estaba intervenida por la Unión Soviética y la Alemania Occidental, hacían comercio internacional en base a alimentos. Y así fue hasta por lo menos 1957. Fue tremendo, chicos, porque el hambre era una cosa impresionante en Alemania. Un país entero completamente destruido. Y que perdió la mitad de su territorio. Y así, chiquillos, parte la educación técnico-profesional en Chile. Más formal, entre comillas. Pero fíjense lo que les voy a mostrar acá. Bueno, vimos ahí a Gobernar es Educar, ¿no es cierto? Pero aquí les voy a mostrar, chiquillos, a don Eduardo Frei. Chiquillos, esto está muy aburrido, ¿no? No, profe. Al contrario, Para nada. Había está que, muy No, profe, súper acotado. interesante. teníamos que darnos este gustito. ¿Ya? Ahora, ¿qué hace Eduardo Frei? Pues, chiquillos, digamos, Eduardo Frei combate la deserción escolar, funda el INACAP, crea el primer centro de pensamiento para fortalecer el currículum en distintos niveles. ¿Ya? Se crea el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas. Se amplía de forma exponencial las vacantes para educación media científico-humanista, que formara para que entrara la educación superior, la educación parvularia, la educación general básica y por sobre todo la educación técnico-profesional. Crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,
¿ya? O sea, la potencia, porque está oficialmente el decreto lo dejó firmado don Jorge Alessandri. Funda el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Y lo otro, se impulsa la educación técnico-profesional también para adultos y la alfabetización para adultos a través de un funcionario que llega a trabajar al Ministerio de Educación. Ese señor se llamaba Paulo Freire. Paulo Ah, Freire, sí, él sí. pensó. Así es, queridos chiquillos. Freire, el que nosotros estudiamos Sí, cuando el estudiamos mismo. pedagogía, ¿el mismo? Ah, Exactamente sí. el mismo. Y gracias a su gestión se institucionaliza la educación a jóvenes y adultos en Chile y la alfabetización campesina. Salvador Allende. Salvador Allende se centró, chiquillos, básicamente, ¿ya? Se centra básicamente, chiquillos, en las medidas de su programa, porque su gobierno alcanzó a durar 1000 días, hasta el golpe. Pero fíjense bien acá, sigue con medidas que ya venían del gobierno de Frei, ¿ya? Que, chiquillos, yo quiero ser súper claro, esto ya estaba en el pensamiento de don Pedro Aguirre Cerda, pero se convirtió en un proyecto tronco a futuro. La inflación, chiquillos, se llevó por delante en los proyectos hasta el gobierno de don Jorge Alessandri, o sea, fueron 20 años de gobiernos que la inflación se los comía vivos. ¿Mm? El potenciamiento de lo ya logrado, dar matrícula, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo para todos los niños y niñas. La Escuela Nacional Unificada, que fue muy controversial, pero una medida clásica también fue el medio de litro de leche diario para todos los niños en Chile. La Escuela Nacional Unificada, chiquillos, fue súper combatida. ¿Alguien sabe algo de la ENU? Yo por mi cuenta no. Ya. No. La ENU, chiquillos, era un proyecto, yo conversé con, está todavía vivo, chiquillos, tiene 90 años, el ministro de Educación, que era un radical, un profesor, está vivo todavía, don Mario Astorga, que fue el que impulsó este proyecto en el gobierno de la Unidad Popular. Se le acusó a este proyecto de ser ideologizante, de querer eliminar la educación privada y de la iglesia, y de crear un currículum que fuera adoctrinante y con objetivos políticos. Y fue, chiquillo, súper resistido al punto que se tuvo que anular. Hubo protestas en todo el país a propósito de eso, incluso desde la propia izquierda, que fue muy curioso el fenómeno. Y había dos dirigentes de enseñanza secundaria que encabezaban estas protestas a favor y en contra dentro de una federación de estudiantes que estaba absolutamente dividida. Uno se llamaba Camilo Escalona y el otro Andrés Salamant. Y se enfrentaban públicamente con sus facciones en torno a estar a favor o en contra de la ENU. Finalmente el gobierno echó para atrás, pero una de las cosas que tenía la ENU, la Escuela Nacional Unificada, uno de sus capítulos, que es súper interesante, debo decirlo, más allá de la opinión política de cada uno, es que rescataba como alternativa la formación técnico-profesional y que ampliaba las carreras de pedagogía en esta área, ¿ya? Y creaba los primeros programas de formación por competencias de profesoras y profesores especializados para liceos TP y para para instituciones técnicas de educación superior. Ahora, esa imagen que está al costado, si se fijan bien, es papelucho, ¿no es cierto? En una micro, ¿no es cierto? Sí, sí. Les cuento, chiquillos, esa era, no, son los actuales, querido Aldo, los mismos personajes, si ahí nacen como políticos. Eh, Esas micros se llamaban las Súbete Cabrito, circulaban todo el día por todas las ciudades de Chile, desde Antofagasta hasta Puerto Montt. Se llamaban Súbete Cabrito, Suban Cabrito se llamaban. No había transporte escolar en Chile, y esas micros, que eran de una empresa que se llamaba estatal, que existía desde Antofagasta hasta Puerto Montt, de transportes colectivos del Estado, una empresa estatal de micros que había, hacía recorridos permanentes por los liceos y universidades e institutos, tanto en jornada diurna como vespertina. Fue como el primer ensayo general, chiquillos, de lo que hoy en día conocemos eh, como el transporte escolar, chiquillos. Dato freak del día, ¿ya? Después, chiquillos, tenemos esto que les voy a mostrar acá,
Vamos a ver posteriormente qué pasa con la dictadura cívico-militar y con la transición democrática. Por hoy día, el capítulo lo cierro acá. Esta parte me refiero, de la clase. He dado una cantidad de datos freak hoy día como nunca, pero bueno, quería contarles la prehistoria de las competencias en Chile. Y si ustedes se fijan bien, se da un fenómeno, chiquillos, en la Universidad Técnica del Estado, la antigua Escuela de Artes y Oficios de Santiago, y chiquillos, comienzan las universidades a crear sus facultades tecnológicas. La Universidad Católica del Norte, la Universidad de Chile sede Antofagasta, para minería lo hace, la Universidad de Atacama, y en el norte chico, la Universidad de La Serena también. Y en Santiago, la Escuela de Técnicos, ¿ya? Y en el norte se da un fenómeno, chicos, que es la Escuela de Minas, que es la actual Universidad de Atacama. Que tienen los primeros currículums claramente hechos por competencias. Si ustedes se fijan bien, viene del mundo productivo. Del mundo productivo pasa al mundo TP, y del mundo TP, tanto para adultos como jóvenes, pasa finalmente al mundo universitario. Pero es por parte de la coyuntura, chicos, de la coyuntura política. Y las crisis económicas nos llevan a eso, y las políticas de crecimiento económico. ¿Ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué Eduardo Frei tuvo tanta plata para hacer al mismo tiempo, sin ningún problema, una reforma agraria, una reforma educacional, la chilenización del cobre, comprar el 51% del cobre y meterle plata como nunca en la historia a la educación en todos sus niveles y sobre todo a la ATP? ¿Cuál era el lema del gobierno de Eduardo Frei? Revolución en libertad, que es un caso único en la historia de Chile. Fue tal la votación que obtuvo Eduardo Frei y la democracia cristiana, que no tuvo necesidad de tener otro partido en el cual apoyarse para gobernar, porque la derecha tuvo que votar por Frei. La derecha desapareció políticamente como partidos tradicionales. Y la derecha en masa, para evitar que Salvador Allende ganara el 64, que estuvo a punto de hacerlo, votó por Frei, al punto que desapareció. La absorbió la democracia cristiana. Y el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de esto y dijo, mire qué interesante, John Kennedy y Lyndon Johnson dijeron, ¿y si les metimos plata a estos para que estos hagan las reformas, en vez que lo haga un gobierno de izquierda y los apoyamos? Y así, chiquillos, nació la Alianza para el Progreso. En plena guerra de Vietnam, Estados Unidos, ¿qué decía? Si le metimos plata a los países pobres, van a progresar. Y si progresan y eliminan la No, ya, pobreza a través de reformas, lo que va a pasar es que la población no va a mirar a gobiernos con simpatía a gobiernos de izquierda. Ahora, la plata, ¿cómo llegaba a Chile de la Alianza para el Progreso? A través de la USAID. ¿Y quién cerró la USAID la semana pasada? ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Donald Trump. Donaldo Trump. Donaldo Trampolin. Donaldo Trompeta, porque ese es su nombre en alemán. Chicos, él es alemán de origen. Bueno, el asunto, chicos, un migrante, pero bueno. El asunto, queridos chiquillos, es que si ustedes se dan cuenta, la USAID en Chile y en América Latina cumplió un papel increíble, chicos. Estados Unidos dijo, pucha que le embarramos con la Revolución Cubana. Tremendo condoro. Entonces dijeron, ¿y qué pasa si con los gobiernos que hacen la revolución con partidos de centro, se dicen, les metemos plata? Y así lo hicieron con Brasil, lo hicieron con el peronismo en algún momento, y lo hicieron con Frei. Entonces, chicos, la reforma agraria, que significó, chiquillos, la expropiación del latifundio para sacar del esquema de esclavitud a mujeres y hombres que vivían en el campo prácticamente en esclavitud, fue con plata norteamericana. Y la compra, chicos, Estados Unidos sabía que esto iba a afectar sus intereses. Eduardo Frei compró el 51% de las acciones de las empresas de cobre, es decir, chilenizó las empresas de cobre. O sea, le compró acciones a empresas norteamericanas para que se fueran. Y el Estado pasó con
Ustedes saben qué pasa si uno compra el 51% de las acciones de una empresa, pues, chiquillos. Claro, la controla, la chileniza. Pero Frey no se atrevió a echar a los gringos porque era plata de Estados Unidos. Y fíjense que Estados Unidos como que ya, ok, les dolió, pero ahora, ¿quién Chile nacionaliza el cobre finalmente y crea Codelco, que es la empresa cuprífera más grande del mundo, es Salvador Allende? Ahora, ¿saben ustedes que la nacionalización del cobre fue la única medida que fue apoyada y aplaudida desde la más extrema izquierda a la más extrema derecha en el gobierno de Salvador Allende? Porque se creía en el esquema proteccionista del empresario, se creía en el esquema proteccionista que venía en la empresa privada desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda con la Corfo, con el modelo keynesiano proteccionista. No, no era la lógica de las empresas actuales, por si acaso. Nada que ver. Era un esquema globalizador. Y lo otro, chicos, y con esto cierro el tema, para no latearlos más en esta parte, las universidades técnicas y las universidades públicas crean los colegios técnicos y se crean las carreras de técnico universitario, de todo tipo en todas las universidades de Chile. Y había un currículum tradicional académico y había un currículum por competencias corriendo al mismo tiempo. Pero fíjense que finalmente ya posterior a los 90 y 2000, el modelo ya empieza a colonizarlo todo, cuando aparecen las competencias TUNIC, ¿no es cierto? ¿Qué les parece, chiquillos? Voy a seguir con esta historia la próxima semana, pero quería que hoy día desordenáramos un poco la clase para hablar de estas cosas, porque es muy bonita la historia, chiquillos, en serio. Y los otros se han fijado que existen unas carreras que solamente existen en Chile que se llaman ingenierías de ejecución. ¿Saben ustedes quiénes son los ingenieros de ejecución? Son ingenieras e ingenieros ultra especializados de alto nivel, pero con cuestiones súper específicas. Y son tecnólogas avanzadísimos, ¿ya? Y eso se crea justamente. Así es, eso querido. Y se crea en este contexto de formar gente por competencia. Profesor, Ah, sí, querido, cuéntame. una consulta. Por ejemplo, hay una carrera que es técnico en ejecución en sonido. Claro. El, ¿Estaría dentro de esa? el ingeniero de ejecución en sonido y el tecnólogo en sonido Perfecto. son tecnólogos de altísimo nivel, ultra especializados y en Está bien. competencia. Por competencia, Chester, claro. sí, querido. Perfecto. Gracias, profe. Chester, Profe, yo vivo en Antofagasta. En Antofagasta para ir a Pica son 2 horas. Para ir a Calama son 3 horas. Para ir a San Pedro de Atacama son 4 horas. Entonces, gente que viene de Europa a San Pedro, yo tengo 4 horas. Ellos andan todo un día. Entonces, me tocó, nos fuimos en verano con la familia a Humberston, la salidera. Y fue muy atractivo cuando una persona dijo, yo soy guía turístico, yo cobro tanto, si gustan ustedes quedarse, y nos llevó por toda la salitera. Y lo que más me atrajo como profe fue cuando él mencionaba parte de las cosas que usted ha dicho, específicamente que la salitera eran dueños de los gringos y que a las personas no se les pagaba con sueldo, sino que se les daba ficha ficha. y nos mostraron dónde intercambiar las fichas por alimentos, porque está todo hecho ¿cómo se llama? Como museo. Las personas, la harina, las lentejas, dónde hacían el pan, y un poco más allá se ve dónde dormían los solteros y dónde dormían los casados, etcétera, etcétera. Como buen profe, yo me considero buen profe, Pero por supuesto, colega. me dio nostalgia cuando entramos a la escuela. Los primeros asientos no tenían pupitre, porque para los alumnos que se portaban mal los ponían adelante. Y el resto de pupitres para atrás, si yo tengo la foto, saqué esta foto. La fotografía de hace
60, 80 años atrás, que era el nacimiento de la salitera, son exactamente igual a una sala de clases de hoy, con la única salvedad de que los dos asientos de adelante hoy día tienen pupitre. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Ok, de acuerdo, la reforma educacional que hizo el señor presidente Frey, en algún minuto tenía que haber habido un plan de educación, por algo hizo una reforma. En algún minuto, ¿cuándo fue que pasamos al capitalismo que los colegios eran gratis y a hoy día es pagado? El que no tiene plata no entra a la U o no puede estudiar. Mi crítica, ¿a dónde va? O comentario, no crítica, comentario. Bien, si vemos a Henry Ford y estudiamos a Henry Ford le decía a su jefe, oiga jefe, hagamos un auto de 8 cilindros, y el jefe le dijo que no, hasta que Henry Ford se fue de la empresa, lo hizo él y se hizo millonario vendiendo el mismo auto en todo el mundo. Hasta que la gente le pedía de otros colores y cambió los colores. Pero hoy día, si vemos los autos, incluso hay autos totalmente modernos sin chofer. ¿Qué pasó con la educación? Nadie más se preocupó. Hoy en día tenemos los mismos pupitres de hace 80 años, el mismo pizarrón, en vez de con tiza, lo tenemos con data. Sí, pero te voy a contar una cosa, querido Chester, si tú me das Dígame, permiso. ya. ¿Me autorizan la próxima semana para que les muestre las primeras ordenanzas para crear escuelas públicas que existieron en la historia y mostrarles las primeras salas de clase? Le La comparto la primera, foto yo. no, yo te las voy a mostrar la próxima clase para darle una respuesta a tu comentario, querido. Yo las tengo, por eso te digo, te las voy a mostrar. ¿Estoy equivocado o no? No, para nada, todo lo contrario, querido. Pero fíjate bien, tú entrabas, yo estudié en la Universidad Martín Lutero, tus compañeros te lo pueden contar también en Erfurt, en Alemania. Y las primeras ordenanzas para crear escuelas públicas no las hizo el Estado, las hizo Martín Lutero. Y te explicaba cómo eran las salas. Y fíjense que ustedes veían salas de 1517 y veían las mismas salas de las primeras escuelas virreinales que hubo, por ejemplo, aquí en Chile, y lo único que había eran pupitres, una pizarra, un planiferio, un diario mural. Llevamos 532 años, mi querido Chester, con la No, misma tecnología escolar en todo el mundo. ¿En serio? Pero déjame dar la vuelta porque tiene que ver también con la clase, porque es también el origen del capitalismo moderno. Entonces, hay un montón de cosas que se enlazan ahí. Si tú me das permiso, Chester, yo voy a seguir desarrollando el tema en la próxima clase. pero por supuesto, encantado, profesor. Bien Eso interesante la que. clase. Ahora, les voy a contar una cosa, ¿ya? Yo les voy a dejar en avisos mis indicaciones porque la hora ya se nos fue, porque vamos a iniciar y voy a volver sobre el repaso y les hago indicaciones. A los que se vienen recién incorporando, en actividades van a encontrar nuestra actividad de diagnóstico formativa en base a unas lecturas que están indicadas ahí. Háganla porque es muy formativo, literalmente, y les va a servir de mucho. Mañana, los que ya lo hicieron, que son 22, van a encontrar la retroalimentación completa de la pregunta también de desarrollo. Y ya una persona me lo mandó, no les voy a decir quién es, envió su primer borrador, pero van a encontrar el link. También la unidad 1 está indicado esto, pero yo lo voy a republicar para que todas y todos lo vean. Vamos a trabajar los próximos 15 días en hacer una hermosa infografía. Va a estar todo indicado mañana, explicadito ahí porque lo voy a republicar. ¿Ya? Aquí no hay problema, porque como es formativo se puede trabajar de a grupos, chicos, no hay ningún problema en esto. ¿Ya? Si las actividades sumativas son las que van individualizadas. Pero chicos, acá es crear, es decir, redactar nuevamente competencias, un ejemplo de competencia cognitiva, procedimental y actitudinal en una infografía. ¿Ya? Ahí está la estructura, pero voy a volver a publicarlo todo esto junto con la rúbrica y con ejemplos de cómo hacer rúbricas animadas con Geniali. ¿Qué les parece? También se lo Espectacular. pueden trabajar de forma individual. Ahora,
tienen todo el derecho del mundo, así como lo hicieron en nuestro diagnóstico formativo, al momento de redactar ejemplos de competencias, de equivocarse todo lo que quieran, porque esto es como andar en bicicleta. Ya, ¿De acuerdo? ya. Ok. No quiero gente estresada porque se equivocó 500 veces. No, me da lo mismo. En serio, chicos, esta cuestión se aprende. ¿La ¿Ya? extensión? Eh, Pueden ser 2 o 3 hojitas la infografía, querido. Puede ser una lámina de PPT, no sé, lo dejo a criterio de ustedes. Pero déjenme que les voy a volver a publicar todo de nuevo porque el irresponsable de su profesor se comió el tiempo hablando de historia hoy día. Entonces no dejé tiempo para hablar de la infografía, ¿ya? Les pido disculpas, ¿ya? Ahora, los que no han hecho todavía, porque está abierto, no se preocupen, ya van a la parte de actividades y van a encontrar ahí todavía nuestra actividad formativa de diagnóstico, Ya. ¿ya? Lo otro, no se asusten si les empiezan a llegar mensajes míos porque estoy retroalimentando la pregunta de desarrollo del diagnóstico. Entonces, cuando yo la corrijo y les escribo, también les llega el mail. Léanlo, porque es bonito lo que les escribo. Son sugerencias, pero las hago en privado. Y lo otro, mis queridos chiquillos, chiquillas, colegas, voy a volver al esquema de cuando estuvimos en estado del arte. Escríbanme para que nos juntemos a hacer la tutoría. Yo tengo un horario definido, pero ¿saben cuál es el problema con el horario definido? Que nunca calza con el de ustedes, pues chiquillos. Entonces, ¿qué prefiero? De que ustedes me escriban, oye, Víctor, ¿podemos juntarnos tal día, tal hora? Y vamos sincronizando reloj y nos juntamos, pues chiquillos. Ya. Como siempre. ¿Se acuerdan cuando lo hacíamos así en el curso anterior? Lo Perfecto, mismo. sí. Y era más práctico. Yo puedo de lunes a sábado, chicos, el domingo no, porque yo voy a jugar a la pelota y después voy a misa. ¿Ya? No, pero eso básicamente, chiquillos, ¿ya? Eh, pero, Profe, lo último, si viene desde 1500 los salones de clase, ¿por qué se dice que los salones de clase fueron muy similares a las cárceles? es una primera etapa, sí, pues. Te voy a ir mostrando representaciones, querido. Ah, no estoy tan equivocado entonces, ya, ok. Los patios de los colegios eran como panópticos para mantenerlos a todos vigilados, ¿se acuerdan, chiquillos? Claro, claro. Oye, voy a decir una cosa que es fea. ¿Cómo nosotros le decimos a la preceptora o al preceptor que está en el patio como educador, inspectora o inspector? No es por casualidad. ¿Ya? Oye, y acabo de mencionarles una palabra fea. Se las pongo también en el chat. Panóptico. Y lo otro, chiquillos, acepto todos los tomatazos y críticas que quieran a lo desordenada que fue la clase de hoy día, pero permítanme decirme que hoy lo pasé puerquísimamente bien con ustedes porque hablamos de la historia de las competencias en Chile. ¿Eh? ¿Mm? Nos recordamos a cuando empezamos, cuando comenzamos. Claro, Encantó, cuando, claro, porque la clase anterior fue distinta. Ahora no, ahora volvimos al profesor de antes. no, claro, pues chiquillos, pero el asunto es ese. Oye, por si acaso, las actividades formativas se pueden hacer en grupo, ¿ya? Pero las sumativas, ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque tengo que saber en qué está cada uno para retroalimentarlos, porque esto es súper complicado, es un aprendizaje súper individual, ¿ya? Ahora, también, chiquillos, ustedes me dicen, Víctor, nos podemos juntar para mostrarte primero el borrador de nuestra infografía, de nuestra propuesta antes de subirlo. Claro que sí, pues chiquillos, lo conversamos, no hay ningún problema. Sí, Chester, no te preocupes, si de hecho Ah, vas a quedar ya, registrado acá. ¿Eh? ok. Eh, Hoy día hay 4 que se incorporaron hoy día, que no tenían problemas de acceso, así que no se preocupen, ¿ya? Pero hagan el diagnóstico. Hay 8 que no lo han hecho. Profesor, no tengo acceso al aula virtual, ¿cómo lo puedo hacer yo? No te preocupes, si ya la próxima semana lo vas a tener. Estamos haciendo seguimiento a eso, así que no te preocupes. Va a aparecer con tus credenciales y todo y vas a poder ingresar. Ya, ok. ¿Mm? Eso. Chiquillos, nuevamente, perdón por lo desordenado de hoy día, pero lo pasé muy bien.
Ha sido un gustazo, preparé esta clase y vamos a seguir con la segunda parte de esto, para ver cómo las universidades desde los 80 hasta ahora han seguido implementando el sistema de competencias. ¿Ya? La próxima clase. Eso pues, un abrazote. Y atentos a mañana porque van a haber una cachada de avisos míos, les van llegando las alertas a los correos, ¿ya? Pero es las cosas que les acabo de explicar. ¿Ah? Eso pues, un abrazote. Cuídense mucho. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Gracias, Cuídense profe. mucho, que le vaya bien. Interesante la clase, realmente. Chao. Un gusto. Chao, chiquillos. Chao, profesor.